La palabra de Dios nos dice que tenemos una bendición, todos los cristianos, todos. Es que en el nombre de Jesús siempre nos vamos a levantar, siempre. En el nombre de Jesús, siempre. Quizás hay alguien acá que está caído. Bueno, en Cristo te podés levantar. Por eso el mensaje es el poder de levantarse siempre, siempre. Es una buena noticia que Dios nos da la oportunidad de levantarnos. Siempre, siempre un hijo de Dios se levanta. Siempre, siempre. Tiene que tener esto como grabado en su mente y en su corazón. Siempre me voy a levantar. En el nombre de Jesús, siempre me voy a levantar. Y vamos a la palabra, hay un proverbio, Proverbios, para que usted lo tenga anotado. ¿Qué nos dice este proverbio? Dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos se consideran personas justas? Amén. Todos hemos dicho que somos justificados y reciba esa justificación. Usted es una persona justificada por Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que aún 7 veces se puede caer, pero se va a levantar. Amén. En cambio, aquellos que no son justos, ¿qué les va a suceder? Basta solamente con algo grave que les suceda, que sus vidas quedan destruidas. Fíjense qué ventaja que tenemos los hijos de Dios. Amén. La ventaja de que no importa las veces que caemos, sino que en cada una de ellas nos vamos a levantar. Y el que opera en esa restauración es Dios. Dios está muy interesado en que yo me vuelva a levantar. ¿Por qué? Porque Él se jugó por completo por mí. Él puso todo. Él hizo una gran inversión por nuestras vidas. Por lo tanto, Él va a hacer todo lo posible para que yo me vuelva a levantar. Entonces, primero, para recibir este mensaje tengo que tener bien claro que yo soy una persona justificada por Dios. Estoy justificado. El Señor pagó el precio de todos mis pecados. Para Dios soy una persona justa. Y por lo tanto, las veces que caiga, me voy a poder levantar. Siempre. Esa es una autoridad que tenemos los cristianos. En la caída nos volvemos a levantar. Por eso inclusive los discípulos ellos pensaban, ¿cuántas veces podemos perdonar a alguien? Si se nos acerca un hermano y nos pide perdón, ¿cuántas veces? Y Jesús dijo 70 veces 7, ¿no? Todas las veces que sea necesario. Es muy importante entender que el perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestro hermano es constante, es algo que nunca se va a acabar. Por eso si acá hay alguien que ha pecado mucho y sigue equivocándose, pero tiene la actitud de acercarse a Dios, arrepentirse, pedirle a Dios perdón, bueno, Dios lo va a volver a perdonar. ¿Qué más nosotros? ¡Aleluya! ¿Qué más nosotros? Por eso es tan importante entender primero que soy justificado. Que soy justificado y no en mis fuerzas. No soy justo porque soy bueno. No soy justo porque hago buenas obras. Soy justo porque el Señor me ha justificado por medio de su sangre. Por eso somos justos. Y por esa justicia nos vamos a volver a levantar. Para Dios hemos sido declarados justos y las veces que uno caiga, nos vamos a volver a levantar. Cualquier situación de fracaso que tengamos, cualquier derrota que tengamos, Dios siempre va a estar dispuesto
a levantarnos, siempre. Y esto nos enseña dos cosas. Primero, que tenemos que estar preparados para esta situación, para las caídas, para las dificultades. Tenemos que estar preparados. Pero también entender que Dios siempre va a estar dispuesto a levantarnos, siempre. Así que vamos a ir a la primera enseñanza de este mensaje. Para los hijos de Dios, número 1, para los hijos de Dios no hay derrotas definitivas. Sí para el mundo, lo que decíamos de Proverbios. El proverbio nos decía que para el perverso basta una sola calamidad para que todo se termine. Basta un solo fracaso, una caída para que el mundo se le derrumbe y no se pueda volver a levantar. Pero para los cristianos, nosotros los hijos de Dios, las derrotas nunca son definitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviste un gran fracaso y para el mundo, para los ojos del mundo, para los demás, es algo terrible y muchos pueden creer que no hay salida a tu problema, que no hay solución, bueno, para Dios esto no es definitivo. Y esto lo vemos en la Biblia, personas que parecían haberlo perdido todo y se volvieron a levantar. Pero cuando hablamos de perder todo, realmente habían perdido todo. Familias, tragedias, ni hablar de bienes, de riquezas, quedaron totalmente solos, pero en Dios se volvieron a levantar. En Dios se levantaron. Y esto nos enseña la palabra del Señor. Por eso, si hay alguien aquí que por diferentes razones ha caído y hoy inclusive te encontrás prácticamente en el suelo, en el piso, quiero decirte que no sos el único cristiano que está en esa condición o que estuvo en esa condición. No sos el único, no sos la única. Pero sí, la Biblia nos enseña que todos ellos tuvieron la capacidad de levantarse. Todos. Por lo tanto, yo tengo que tomar esta bendición. Y por más que hoy estés en el piso, golpeado, golpeada, con muchas pérdidas, te podés volver a levantar y esto es una gran bendición. Y esto le pasó, denle un aplauso, aleluya. Aleluya. La vida del Señor no es fácil, seguramente. No es fácil. La vida no es fácil. La vida. En el Señor y fuera del Señor, la vida tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades, sus luchas. Porque también tenemos que entender esto, los cristianos tienen caídas, los hijos de Dios tienen caídas, pero también los que no tienen a Dios, los injustos, el proverbio nos dice los perversos, los malos, también tienen caídas. La gran diferencia es que el cristiano se puede volver a levantar, pero para aquellos que no tienen a Dios basta con un solo problema, con una sola caída, para que nunca más se levanten. Y esto nos ayuda a reflexionar, primero, que para estar preparados para las caídas, siempre tomados del Señor. Siempre. Que no te agarre una caída sin estar tomado de Dios. Que tengas esa capacidad para que Él te pueda volver a levantar. Siempre, siempre. Porque pobre aquel que caiga y no está en las manos de Dios. Pobre, le va a costar mucho más y para muchos va a ser la ruina de toda su vida. Pero los que estamos en Cristo sabemos que Dios nos va a sostener. Amén. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, fíjese cómo vivía la iglesia en esos tiempos. La iglesia que veía milagros, que tenía experiencias sobrenaturales. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Tenía claro el apóstol Pablo lo que estaba pasando. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Quizás muchos cristianos hoy están perplejos por los grandes problemas que tienen. ¿Qué te dice el Señor en su palabra?
no caigas en la desesperación. No te desesperes, Dios te va a librar. Dios te va a librar. Aunque las noticias inclusive pueden ser trágicas, Dios te va a librar. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Aleluya. Quizás podés tener alguna persecución, como lo tuvo la iglesia en los primeros tiempos, y una persecución terrible, pero nunca fueron abandonados por el Señor. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Aleluya. Somos derribados, pero no destruidos. Quiere decir, hermanos, que tenemos que tener esta certeza. Habrá caídas, más de uno puede llegar a ser derribado, más de uno va a estar bajo presión, presiones muy difíciles. Pero Dios nos dice dos cosas que son muy importantes. Primero, no te desesperes, no te desesperes. Mantén la calma y seguí confiando en el Señor. Y segundo, no te olvides que Él no te va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Amén. Decilo bien fuerte conmigo. Dios no me va a abandonar. Él no te va a soltar su mano nunca. Gloria a Dios. Si estás recibiendo esta palabra y quizás tu familia se está destruyendo, declara esta palabra. Dios no me va a abandonar. Puedo estar medio derribada, pero Dios no me va a abandonar. Quizás tenés un fracaso comercial, un negocio, algo que está funcionando muy mal, muy mal. Los coletazos de tantos problemas económicos de la nación, del mundo, te están afectando y tomate de esta palabra, Dios no te va a abandonar. Quizás tu economía está derribada, pero Dios no te va a abandonar. Quizás estás presionada, pero Dios no te va a abandonar. La misma situación que vivió la iglesia allí cuando recién comenzó a predicar el Evangelio en el mundo, que tenía muchas presiones y estaban perseguidos, pero tenían y estaban seguros de que Dios no los iba a abandonar. Y esa debe ser nuestra certeza y nuestra confianza. En medio de cualquier dificultad, si estamos derribados ante cualquier prueba, tenemos que tener esta seguridad, que Dios es el que nos levanta. Dios te levanta, Dios te levanta. Él no te va a abandonar, Él nos está mirando. Aleluya. Aleluya. Pero hay que declararlo. Hay que tener esta seguridad. Hay inclusive que luchar contra uno mismo muchas veces, porque cuando estás derribado se nos cruzan por la cabeza un montón de pensamientos. Cuando las cosas no funcionan, cuando hay presiones, tenemos el gran riesgo de desesperarnos. Y qué mal que salen las cosas cuando uno actúa desesperado, ¿verdad? Cuando te desesperás y tratás de hacer algo, muchas veces es peor. Pero ¿qué nos dice Dios? No te desesperes. Yo no me voy a olvidar. No se va a olvidar Dios, Él te va a volver a levantar. Otra enseñanza que nos da esta palabra, Dios siempre extiende su mano para levantarnos. Dios siempre va a estar. Dios siempre. Por ahí te da una reprensión, te dice algo, pero te levanta. Siempre su mano está extendida para levantarnos. En uno de los mensajes que dimos durante la pandemia fue el poder de estar tomado de su mano. Cuando nos tomamos de la mano de Dios tenemos
una dosis de poder extra. ¿Por qué? Porque Dios te levanta. Dios te levanta. Inclusive los desafíos de Él. Porque ahora vamos a ir a una historia bíblica en que Dios desafía al apóstol Pedro a que pueda andar en lo sobrenatural. Y Pedro duda, Pedro cae, pero Dios lo vuelve a levantar. Dios lo levanta. Así que vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 14, 29. Dice, estaba allí Jesús caminando sobre el mar, Pedro lo ve y le dice, yo quiero ir también. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Sí, ven, dijo Jesús, vení, caminá conmigo. Como nos puede decir a cualquiera de todos nosotros Dios, vení, empezá a orar por milagros, empezá a creer en lo sobrenatural. No solamente ver o escuchar lo que Dios hace, sino experimentarlo. Un desafío de Dios para andar y experimentar los milagros, las señales. Esto es lo que Dios hace con Pedro. Vení, empezá a caminar como yo lo hago. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Qué milagro, ¿verdad? Caminar sobre las aguas, en el mar. Imagínate que si vas a la playa y empezás a caminar sobre las aguas y superás las escolleras, y después volvés. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Es lo que experimentó el apóstol Pedro. Empezó a caminar por el costado de la barca y no se hundió y caminó, hasta que dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse, ¿no? Esta puede ser una causa de las caídas. Aún los que servimos a Dios. Esta palabra nos enseña que aún los que servimos a Dios, aún en desafíos de Dios, aún en proyectos de fe, aún bajo la orden de Jesús, podemos caer, nos podemos hundir. Puede pasar, le pasó al apóstol Pedro. Dudó, miró alrededor y se vino abajo. Muchos cristianos se han venido abajo en este tiempo. Muchos cristianos se están hundiendo. Y aún en las cosas de Dios, sirviendo a Dios. Hay muchos líderes que sus células no les quedó nadie. Y sienten que su ministerio se ha hundido. Hay pastores que han perdido sus iglesias. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios que han perdido inclusive el deseo de servirlo también. Se han hundido. Y no en temas personales, no eran proyectos y sueños propios, eran cosas que Dios los había llamado, se habían comprometido, eran desafíos de Dios. Como le pasó al apóstol Pedro. Porque en definitiva, ¿por qué se hundió Pedro? Porque aceptó el desafío. Se hundió porque quiso ser diferente inclusive a los demás discípulos y le dijo, Señor, yo quiero ir sobre las aguas, yo quiero caminar. Los otros 11 se quedaron y no tuvieron esa experiencia. Al menos Pedro un poco caminó. Dudó, se hundió, pero un poco caminó. Y hermanos, esa experiencia el apóstol Pedro creo que no se la quitó nadie. Él caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. Y esto nos puede pasar a todos nosotros cuando aceptamos el desafío que las cosas salgan mal. Puede pasar. Aún en los desafíos de fe, aún en la vida cristiana, aún en eventos donde creemos en la palabra de Dios, puede algo suceder y salir mal, puede fracasar. Y tenemos que estar preparados para eso. Puede uno tener un buen sueño, querer formar un hogar y que salga mal. Querer poner un negocio y que no funcione. ¿Le sucede esto a los cristianos? Le sucede. Muchas veces nos hundimos. Le pasó al apóstol Pedro, aún con Jesús delante y con la orden del Señor. Está bien, él fue el que dudó, pero se hundió.
muchas veces nos hundimos, muchas veces. Muchas veces necesitamos saber que hay un riesgo, hay una posibilidad de riesgo, hay una posibilidad de fracaso. Puede fallar, como decía un gran mago, puede fallar, puede fallar. Hay como mitos que hay cristianos que creen que son invencibles y que no se van a equivocar de nada y que van a ser perfectos y que van a tener una vida continua de éxito sin ninguna derrota, pero esto no lo vemos en la Biblia. Aún en eventos de la fe nos podemos hundir. Aún en proyectos de fe nos podemos hundir. ¿Por qué? Porque somos personas. Porque dentro de la obra de Dios también dudamos. Dentro de la obra de Dios también vemos las tormentas. Ojalá que no sea así, pero la realidad es lo que pasa. Y hay momentos en que uno comienza a hundirse. Y es lo que le pasó al apóstol Pedro. Y no es para que este hombre se sienta culpable. No es para que se sienta un fracasado y abandone el servicio, el ministerio, y diga, nunca más voy a andar sobre las aguas, sino todo lo contrario. Sacando la parte buena, a Pedro le quedó la enseñanza de que anduvo en lo sobrenatural. Y quizás en esta mañana hay muchos que tienen muchas derrotas, fracasos, que se hundieron y por ahí inclusive piensan, ¿para qué me metí en este lío? ¿Para qué me comprometí a servir a Dios si lo hice tan mal? ¿Por qué me enfrié? ¿Por qué bajé los brazos? ¿Para qué me hice cargo de un grupo de gente si no quedó nadie? ¿Para qué? Y Dios te dice, aceptaste el desafío, aceptaste el desafío. Y te hundiste por diferentes razones, pero yo te voy a volver a levantar. Yo te voy a volver a levantar. Aleluya. Aleluya. Fíjese que le dice Jesús, sálvame Señor, sálvame. Se empezó a hundir, se le quemaron los papeles. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Y qué le dijo Jesús? Tenés tan poca fe. Tenés tan poca fe. Me gusta la forma en que se lo dice. Tenés tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Hay dos cosas para tener en cuenta y que nos enseña su palabra. Es que la mano de Dios está siempre preparada para levantarme, siempre. Pedro empezó a gritar socorro y ahí estaba Jesús. Lo levantó, lo corrigió, le dijo cuál era el error. El error era por poca fe, porque dudó del Señor. Se lo dijo, aprendió. Así que Pedro aprendió varias cosas en esta experiencia. Aprendió primero a andar sobre las aguas, después de que tenía que tener más fe y después de que no tenía que dudar de lo que Jesús decía. 3 enseñanzas. Pero antes el Señor lo levantó. Y ese es el poder que tenemos todos los creyentes y tenemos la gran bendición que la mano de Dios está extendida para levantarnos. La mano de Dios está extendida para sacarnos de cualquier pozo, aunque sea por poca fe, aunque sea porque miraste las olas, aunque sea porque dudaste de Jesús, aunque tengas un fracaso en el servicio a Dios, aunque algo te haya salido mal, quizás un fracaso matrimonial, un fracaso ministerial, un fracaso económico, un fracaso del género que sea, y que hoy te encontrás hundido, pedile socorro a Dios y te vas a volver a levantar. Pedile socorro al Señor y te va a rescatar nuevamente.
Aleluya. Abandonemos los mitos de que nadie se hunde. Abandonemos los mitos en que nadie se viene abajo. Abandonemos ese mito en que los creyentes no se angustian, no se entristecen y tienen como que andar fingiendo que todo está bien. Sabemos que en este tiempo hay muchos cristianos que han perdido mucho, que se hundieron, que están hundidos. Algunos todavía están pidiendo socorro, que hay personas que tuvieron desafíos de Dios y se hundieron en el camino. Arrancaron con todo, como Pedro, arrancaron caminando y después se empezaron a hundir. Miles de razones hay, pero se están hundiendo. Pero lo que tenemos que rescatar en esta mañana es que el Señor, aquellos que le piden socorro, los va a levantar. El Señor, aquellos que le piden socorro, los va a sacar del pozo. Y se van a restaurar, porque los justos tenemos esta bendición. Aunque se caigan 7 o más veces, nos vamos a volver a levantar. Te vas a levantar. La mano de Dios está extendida. La mano de Dios está extendida. Otra enseñanza de esta palabra. Y ya nos vamos preparando para la Santa Cena en un momento. Tenemos que saber que somos vulnerables a las caídas. Los que le decía hace un momento, ese mito de pensar que el creyente no cae, no se equivoca, pero la realidad nos muestra lo contrario. En nuestras congregaciones hay un montón, hay muchos cristianos que han fracasado, muchos cristianos. Y entonces es como que es no querer aceptar una realidad en que los cristianos pecan, se equivocan, cometen errores, que los cristianos un día creen que recibieron algo de Dios y no fue de Dios, fue algo de ellos. A veces hasta un delirio fue, pero en el momento pensaban que era algo de Dios, una palabra, una revelación y se equivocaron. Otras veces realmente recibieron el desafío de Dios y se hundieron en el camino. Y no fue la culpa de Dios, fue simplemente errores. ¿Por qué? Porque Dios ha tomado esta decisión, derramar su gloria, derramar su espíritu sobre nosotros que somos vasos de barro. Somos vasos de barro. ¿Qué pasa con un vaso de barro? Es frágil. El vaso de barro es frágil. Y Dios por eso hace esta aclaración. Ustedes son vasos de barro, nos dice el Señor. Porque Él sabe que somos muy frágiles, somos vulnerables. Aunque el vaso sea lindo, brille, en donde se cae un poquito, se rajó, se partió. Él sabe nuestra vulnerabilidad, Él la conoce, sabe. Y yo creo que una de las razones que no hace nada es para que entendamos que esa es la forma en que Dios nos quiere usar, siendo vulnerables. Esa es la manera. Dios no necesita entendidos, capacitados, hombres y mujeres fuertes que no caen nunca, que no dudan, que no miran las tormentas. No necesita eso. Es más, si necesitaría eso, no nos hubiese buscado a nosotros. Hubiese ido a las mejores universidades, hubiese ido a los lugares donde está la gente más capaz, hubiese elegido otras personas. Y no es por despreciar a nadie, pero es la realidad, porque Jesús dijo, yo vine a buscar a los enfermos, a los desechados, a los que no sirve, a los que la sociedad descarta y no ve mucha capacidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso Él permite que así tan vulnerables estemos en sus manos. Él permite que así tan vulnerables estemos en sus manos y Él nos use
¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se cree algo, sino simplemente porque Él se quiere manifestar. Pero sí tenemos que saber que somos vulnerables. Usted tiene que saber que usted puede caer. Nunca se crea un cristiano intocable, sino todo lo contrario. Tenga mucha dependencia de Dios porque podemos caer. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Es fuerte la palabra, pero esto es para que nadie se crea seguro en este aspecto, que nadie se sienta firme en su orgullo de que no se puede equivocar. Que esto le pasó también al apóstol Pedro. Siempre lo usamos de ejemplo a él, pobre, pero cuando Jesús dijo, contando de lo que iba a venir de la cruz, de que lo iban a entregar, de que iba a venir el tiempo de la pasión, y dijo Jesús, y ustedes se van a escandalizar y me van a negar, van a salir corriendo. Algo parecido a lo que dice Corintios, no van a soportar la presión. No van a soportar la presión de verme a mí perseguido, azotado, no van a soportar y van a salir corriendo. Le dijo a los discípulos que habían estado con él durante 3 años, no van a aguantar esta situación. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Jesús, aunque todos se escandalicen, yo me quedo. Yo me voy a quedar al lado tuyo. Pero ahí está el gran problema cuando uno dice algo basado en sus fuerzas. Nunca le diga a Dios, Señor, yo no voy a pecar nunca. No le digas eso. Señor, yo no miento nunca más. No digas eso. Ya ahí estás mintiendo al decir que no vas a mentir nunca más. Nunca voy a decir más una mala palabra. Nunca hago tal cosa. Nunca esos pactos que uno hace. Por eso en Eclesiastés nos dice, no hagas promesas a la ligera. No hables. No digas nada. Mantené silencio. Acá estoy. Yo puedo caer. Soy vulnerable. Y eso nos va a dar mayor autoridad para la caída. Eso nos va a librar de la caída. El ser bien dependiente de Dios. Por eso, si tenés problemas de carácter, no finjas ser algo que no sos. Simplemente decirle al Señor, Señor, acá estoy. Puedo caer. Necesito que me ayudes. No te bases en tu orgullo, ni hablar de andar señalando a otros, porque vos te crees firme. Porque muchas veces pasa, los cristianos se creen seguros y empiezan a andar a juzgar a otros, y ellos son vulnerables a la caída. Sino todo lo contrario, mirar que el mismo que está tratando con tus debilidades, con tus defectos, con tus vulnerabilidades, también está tratando con tu hermano. Y aquel que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. ¡Aleluya! Otra palabra. 4. La consigna de los cristianos es siempre volvernos a levantar. Eso seguro. No sé cuántas caídas, cuántas derrotas, cuántas presiones tenés, cuántos fracasos en tu vida. Pero la consigna que debemos tener nosotros los hijos de Dios es que nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Dios se va a manifestar siempre en nuestras vidas. Esa debe ser nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra certeza. Por eso te animo a que mires a tu hermano y decirle, te vas a volver a levantar. Te vas a volver a levantar. Me voy, ahora decite a vos mismo, me voy a volver a levantar. Siempre, siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios.
A veces es muy común cuando veo cristianos que han fracasado. Fueron esos fracasos que son duros de digerir. Por ejemplo, cuando un cristiano se divorcia, es muy difícil, un golpe muy duro para un matrimonio de creyentes que se separen. O cuando un cristiano emprende un emprendimiento empresarial y, bueno, tomado de las promesas, y comienza y se funde. Y es difícil de digerir. ¿Y cómo no oramos? No lo hicimos en tu nombre y salió mal. Ni hablar en el servicio a Dios. Cuando un pastor pone una iglesia y la tuvo que cerrar en la pandemia. Ni hablar las células, que hay hermanos y hermanas que comienzan el liderazgo y no le quedó nadie del grupo. Esos fracasos son difíciles de digerir. Y muchas veces el diablo aprovecha ese golpe para seguir golpeando todos los días. Todos los días pega una estocada, todos los días. Y te dice fracasado, fracasado cristiano, porque no oraste, porque dudaste, porque miraste, porque... Y el golpe, el golpe, el golpe. Y el cristiano, cuando recibe esa clase de golpes, es muy duro. ¿Por qué? Porque conoce las promesas, conoce las bendiciones de Dios. Y muchas veces vio muchos milagros. Y ahora está hundido. Y la gran disyuntiva es, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar? Pero Dios te dice que sigas confiando en Él. Te vas a volver a levantar. Te vas a volver a levantar. Es mentira que no hay salida. Es mentira que no hay salida. Es mentira que está todo perdido. Es mentira que era la única forma en que podías salir adelante y la última jugada que podías hacer. Es mentira. Y para eso hay que leer la Biblia, pero no solamente buscar un versículo bíblico. Hay que ver historias en la Biblia de personas que parecía que lo perdieron todo y se volvieron a levantar. A veces buscamos ese versículo que nos rescata como una perla bíblica, pero hay que ir a la Biblia y ver lo que Dios hizo en muchas vidas que habían perdido todo y se volvieron a levantar. Se levantaron. Y una de las personas es Job. Allí vamos al libro de Job, que hace esta declaración. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Amén. Esa es tu palabra. Aleluya. Nuestro Redentor vive y Él nos va a levantar. En la versión Reina Valera dice, y aún desde el polvo nos levantará. Esa era la fe que tenía Job, que había perdido todo, pero sabía que su Redentor vive. Tu Redentor vive, nuestro Redentor vive y Él nos va a levantar, aunque estemos hechos trizas, nos va a levantar. Aleluya. Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie. Vamos a estar preparándonos para compartir el pan y la copa. Y esta palabra es para todos los caídos, para todos los que tienen fracasos, para todos los que tienen cosas pendientes en su vida que no han podido resolver, enemigos, debilidades, dificultades, frustraciones, sueños incompletos. Bueno, que oraste 30 veces y todavía no se dio. ¿Qué te hundiste? Bueno, quizás alguno acá está en este momento, ¡socorro! ¡Me ahogo! Como Pedro. Esta palabra es para todos ustedes, hermanos y hermanas. La consigna es que en el nombre del Señor nos vamos a levantar. No importa lo que perdiste, no importa si te fundiste, si fracasaste, si las cosas salieron mal. Dios te dice que Él vive, nuestro Redentor está vivo y nos vamos a levantar en su nombre. Por eso levantá tus manos al cielo y decirle, Padre Celestial, yo recibo tu palabra, recibo tu palabra.
Señor, porque tu palabra tiene poder, tiene poder. Señor, y presento aquí en tu presencia todas las pérdidas, todos los fracasos. Señor, en todas aquellas áreas que me he hundido, Señor. Señor, yo no las miro más. Señor, simplemente creo que me vas a rescatar, que me vas a levantar. Señor, que me vas a sacar de esa situación. Quizás sé y soy consciente que yo caí, que me equivoqué, que fracasé, pero también sé que en este momento tu mano está extendida. Por eso en tu nombre me levanto, en tu nombre recibo tu palabra y en tu nombre confío que me voy a levantar. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor.